Toda la Biblia es Dios soplada, y lo que es inspirado es el contenido de la Biblia, sus palabras. No hay otro libro, el único libro en esta tierra, en este mundo, debajo del sol, que es la palabra de Dios, es la Biblia. Y es lo que vamos a hacer ahora, vamos a leer la Biblia. Vamos a leer en el libro del profeta Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Y voy a leer 2 versículos de Daniel 1. Dice así: en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. De paso, la palabra Sinar ahí es Babilonia. Ese es otro nombre para Babilonia. Ahora quiero que leáis conmigo también en el 2 libro de Reyes. Aquí seguro que hay predicadores y personas que enseñan, pero siempre que oigo a predicadores y personas que enseñan por ahí, siempre es un poquito hiperbólico. La mayoría de las veces que los oigo me hablan de 2 de Samuel, o 1 de Samuel, o 1 de Reyes, o 2 de Reyes. No es ni 1 ni 2, es primero, porque Samuel es un libro, no es una epístola. Es 1 de Samuel, 2 de Samuel, 1 de Reyes, 2 de Reyes, 1 de Crónicas, 2 de Crónicas. Así es que cualquiera que esté aquí sentado, cuando escucha a su pastor decir 1 de Samuel o 2 de Samuel, después del culto lo llama tranquilamente y dice: pastor, Carballosa dijo aquí que no es, y le dices, Muy bien, leo en 2 de Reyes y voy a leer desde el capítulo 23, versículo 36, hasta el 24, versículo 2. Dice: de 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre era Zebuda, hija de Pedaías, de Rumá, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había dado por sus siervos los profetas. El libro del profeta Daniel es, de todos los libros del Antiguo Testamento y probablemente de toda la Biblia,
el libro más impugnado, criticado, rechazado, ofendido muchas veces por lo que se llama la alta crítica. La alta crítica es un grupo de eruditos que hay en el mundo. Muchos de ellos son profesores de universidades, de seminarios famosos, particularmente europeos, que sencillamente no creen la Biblia. No creen en la inspiración de la Biblia, no creen en la autoridad de la Biblia, no creen en las profecías de la Biblia. Y esa es la razón de por qué el libro de Daniel es impugnado, es rechazado, es criticado. Es más, la crítica dice, la alta crítica, que Daniel no fue el que escribió el libro de Daniel, que fue un seudónimo, un impostor, alguien que vivió en otra época, que este libro no fue escrito a finales del siglo VI antes de Cristo, sino más o menos a mediados del siglo II antes de Cristo. Es decir, mucho después de que los acontecimientos que Daniel menciona ocurrieron. Es decir, lo que la crítica está diciendo es que el que escribió el libro de Daniel, quien haya sido, lo escribió post eventum, es decir, después de que los acontecimientos ocurriesen. Es como si alguien escribiese hoy algo, qué sé yo, acerca de Benito Juárez o de Hernán Cortés o de Cristóbal Colón o de Montezuma. Es decir, si alguien escribe hoy acerca de esos personajes, está escribiendo acerca de acontecimientos históricos que tuvieron lugar hace mucho tiempo. La crítica no cree en la profecía, porque la profecía es algo milagroso. La profecía es sobrenatural. Y eso no es aceptable en ese círculo de personas. La crítica dice, si algo no se puede demostrar científicamente, no lo creas. De manera que las cosas que el libro de Daniel dice, por ser proféticas, son rechazadas. Pero Dios es el único que puede profetizar cosas. Mire, Isaías menciona, por lo menos 2 veces menciona el nombre de Ciro, el grande, el rey de los medo-persas, el que en el año 539 capturó Babilonia. Y el profeta Isaías lo menciona por nombre. ¿Qué dice la crítica? No, eso no lo pudo haber escrito Isaías. Eso lo escribió alguien que escribió muchos años después. Porque nadie puede escribir cosas así. Pero la Biblia profetiza muchísimas cosas. La Biblia profetiza el lugar donde Cristo iba a nacer. Miqueas 5:2 dice, y tú, Belén Éfrata, de la tierra de Judá, no eres la más insignificante entre las tribus de Israel, porque de ti saldrá aquel que apacentará a mi pueblo, Israel. La Biblia profetiza de que la descendencia de Abraham iría a Egipto y estaría en Egipto 4 generaciones. Una generación en aquellos tiempos era 400 años.
Y la nación de Israel estuvo, la nación no, el pueblo de Israel estuvo en Egipto 400 años. Israel, acordaos, no se convierte en nación sino hasta que sale de Egipto por la mano poderosa de Dios. Dios divide las aguas del Mar Rojo y el pueblo camina como en tierra seca. Dios los saca de allí y los lleva al monte Sinaí. Y cuando ese pueblo recibe la ley, ahí es donde ya no es un pueblo, sino es una nación. Ese pacto que Dios le dio a Israel a través de Moisés es lo que hace que ese pueblo se constituya en nación. Pues Dios utiliza a Daniel para registrar las profecías más tremendas que encontramos en toda la Biblia. Fijaos en este dato, en Daniel 9, del 24 al 27, allí se profetiza las 70 semanas. Esa es la profecía más estupenda que hay en toda la Biblia. Es más, esa profecía es tan estupenda que el versículo 27, Daniel 9, 27, es un resumen en forma de telegrama de todo lo que dice el libro del Apocalipsis. Daniel 9, 27 resume lo que el Apocalipsis dice desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19. Todo eso se resume en Daniel 9, 27. Daniel era un muchacho cuando llegó a Babilonia. Era de la estirpe real. Él y otros, un pequeño remanente de jóvenes de procedencia real, es llevada a Babilonia. Y Daniel, siendo un muchacho de 17, 18, lo máximo 19 años, Daniel ha aprendido algo muy importante: honrar a Dios, glorificar a Dios, servir a Dios. ¿Cómo aprendió eso Daniel? Pues mire, seguro que lo aprendió de sus padres. Y esto nos deja ver la importancia de los padres. Mire, lo que los jóvenes hacen hoy es un reflejo de lo que han aprendido en sus hogares. En España hoy, digo esto con mucha tristeza, tenemos una juventud perdida. La juventud en España hoy sigue lo que escucha, lo que ha escuchado, lo que ha oído, y hay cosas terribles que están ocurriendo en nuestro país a causa de la falta de dirección y de educación dada por los padres. Hay pocos jóvenes en España que de verdad están viviendo una vida limpia, una vida honesta, una vida transparente en comparación con el número de jóvenes que hay. ¿Por qué? Porque las familias están desbaratadas, destruidas, arruinadas, y luego los políticos no ayudan para nada, sino todo lo contrario. Hablo de los políticos españoles, que para ganar votos, para ganar adeptos, para ganar seguidores, votan y aprueban leyes que van en contra de la propia vida humana. Aprueban el aborto, aprueban la eutanasia, aprueban el lesbianismo, el homosexualismo. Todo eso es parte de
la vida diaria de nuestro pueblo y de nuestra sociedad. Daniel fue educado en un hogar de padres piadosos que les enseñaron a amar a Dios, a obedecer a Dios, a servir a Dios. De manera que cuando Daniel llega a Babilonia y es confrontado con el paganismo de Babilonia, y créedmelo, era tremendo el paganismo en Babilonia. En Babilonia se adoraban más de 3,000 deidades diferentes. Era la madre de la idolatría. Fíjese si es así. Babilonia, que fue fundada por un hombre llamado Nimrod, Génesis 10:9. Nimrod fue el fundador de Babilonia y también el fundador de la capital de Siria, de Asur y de Nínive. Ahí nació la idolatría en el mundo. Y la idolatría se extendió por todo el mundo antiguo. Todo lo que es la Mesopotamia y los demás países, ahí se extendió la idolatría. Y hasta Egipto. En Egipto todo era Dios. El Nilo era Dios. El buey era Dios, el becerro era Dios, el faraón era Dios, la rana era Dios, el escarabajo era Dios, el piojo era Dios, el sol era Dios, la luna era Dios, la tierra era Dios. Todo eso, por eso Dios tuvo que juzgar. Dios tuvo que juzgar a Egipto como lo hizo. Y Dios tuvo que juzgar a muchos de esos pueblos. Y escuchadme, Dios va a juzgar a Babilonia en los postreros días. Apocalipsis 17 y 18 habla de lo que va a pasar, lo que va a ocurrir con Babilonia en los postreros tiempos. Babilonia que ha estado en los encabezamientos de los periódicos de todo el mundo ya por décadas, con otro nombre, el nombre de Irak, pero Irak es Babilonia. Si usted mira un mapa, un plano de Irak y lo compara con la Babilonia antigua, ve que ocupa el mismo territorio. Y una de las cosas que Dios va a hacer, Dios va a juzgar la idolatría en el mundo. Por eso es que el primero de los 10 mandamientos dice así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y no te harás de él imagen de cosa semejante ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las adorarás. Dios va a juzgar la idolatría, y todos los idólatras del mundo van a ser juzgados por Dios. Fíjese este dato, por eso en San Juan 4, 23 y 24, Cristo le dijo a la mujer samaritana: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Cómo puedes tú hacer una imagen de un espíritu si el espíritu es invisible? Dios está totalmente en contra de toda forma de idolatría. Cuando Daniel llegó allí y vio aquella tremenda idolatría en Babilonia, pero él determinó en su corazón no contaminarse. A Daniel nadie lo conocía. ¿Quién sabía de Daniel? Si llega allí cuando tiene 15, 16, 17, hasta quizás 19 años. Nadie conocía a Daniel, de manera que cuando él escribe este libro, lo primero que tiene que hacer es decir quién es. Tiene que hacer un poquito de trabajo autobiográfico, presentar sus cartas credenciales, para que sus contemporáneos sepan quién es. Pero Dios usó a ese hombre de una manera tremenda. En el capítulo 1 él se presenta
está 3 años allí aprendiendo, está culturizándose según la cultura de los babilonios. Pero en el capítulo 2 ya Dios lo usa para que no solo le diga a Nabucodonosor qué había soñado, sino el significado, la interpretación de aquel sueño. ¿Os acordáis de aquello? Nabucodonosor soñó una gran estatua con la cabeza de oro, el tórax de plata y los brazos de plata, el vientre y las caderas de bronce y las piernas de hierro con los pies mitad hierro y mitad barro. Esa estatua representa los tiempos de los gentiles. Los tiempos de los gentiles es el período que transcurre desde la destrucción de Jerusalén, año 586 antes de Cristo, hasta el día cuando el Mesías venga a la tierra por segunda vez. Y Dios le revela a Nabucodonosor a través de aquel sueño los tiempos de los gentiles. Pero mire cómo lo hace. Por medio de una estatua tremenda, una estatua cautivadora, deslumbrante, una estatua bellísima, sorprendente, porque Dios revela a través de Nabucodonosor, un gentil, los tiempos de los gentiles como el hombre los ve. El hombre los ve por fuera. El hombre ve la belleza deslumbrante, estupenda, magnífica de los tiempos de los gentiles. Y eso es lo que ocurre en nuestra sociedad. Admiramos hoy a los hombres. Vivimos en un mundo antropológico. El hombre es lo que se destaca. La gente no quiere saber de Dios. Los políticos no quieren saber de Dios. La mayoría de los científicos no quieren saber de Dios. Ni los economistas quieren saber de Dios. Ni los militares quieren saber de Dios. Vivimos en un mundo antropológico. Se exalta al hombre, la inteligencia del hombre, la fortaleza del hombre, la capacidad del hombre. No vivimos en un mundo teológico. Es más, fíjese, la era en la cual vivimos ahora mismo, escuchadme, padres que estáis aquí, lo que le están enseñando a vuestros hijos en las escuelas aquí, en México lindo y querido, es lo mismo que le están enseñando en España a los muchachos, que Dios no existe, y que si existiese no hace falta, porque el hombre puede resolver todos sus problemas. Si tienes problemas económicos, no necesitas a Dios. Si tienes problemas físicos, no necesitas a Dios. Si tienes problemas emocionales, no necesitas a Dios. Dios no hace falta. Ese es el mundo en el cual estamos viviendo. Los tiempos de los gentiles presentan ese panorama. Después, en el capítulo 7 del mismo libro de Daniel, Daniel va a tener un sueño y él va a soñar con 4 grandes bestias. Primero un león, luego un oso, luego un leopardo y luego una bestia que no puede describir, que tiene característica de león pero no es león, de oso pero no es oso, de leopardo pero no es leopardo, una bestia rara, esa 4ª bestia. Bueno, esas 4 bestias son equivalentes a las 4 partes o secciones de la estatua del capítulo 2. Solo que en el capítulo 7 Daniel presenta los tiempos de los gentiles vistos por dentro, como Dios lo ve. El hombre ve los tiempos de los gentiles en su hermosura y en su gloria. Dios lo ve en la pecaminosidad y rebeldía y tremenda suciedad que hay
en la cultura humana, en las sociedades humanas, no importa qué país uno vea o qué país uno estudie. Mire lo que está ocurriendo allá en Europa. Estamos recibiendo, todos los países europeos están recibiendo cientos, miles de gente que salen huyendo de sus países. Gente del África negra, de los países donde tienen que huir. Dicen que son perseguidos y que no tienen que comer, etcétera. Países ricos, donde los gobernantes lo controlan todo. Y ese estamento indefenso tiene que salir huyendo. En el año 1960, esos países expulsaron a los europeos. Ahora, sus ciudadanos tienen que huir a los países de Europa. Eso es lo que se está viviendo hoy en los tiempos de los gentiles, en los cuales nosotros estamos viviendo ahora mismo. Vivimos en los tiempos de los gentiles, y los tiempos de los gentiles no terminarán sino hasta cuando Jesucristo venga por segunda vez a esta tierra, a este mundo, con poder, con gloria y con majestad. Y no solo en el capítulo 2, en el capítulo 3, Daniel nos habla de 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que Nabucodonosor quiso obligarlos a que adorasen su estatua, pero aquellos 3 jóvenes sabían que eso no podían hacerlo y honrar a Dios. Y cuando comparecen delante de Nabucodonosor, el rey les pregunta, ¿os vais a arrodillar delante de mi estatua? Y ellos contestan, no, rey. Pero hacen una cosa, mire, a eso es a lo que se llamaría hoy desobediencia civil, desobedecer una ley del Estado. Sadrach, Mesach y Abed-Nego le dijeron a Nabucodonosor, rey, hemos leído tu edicto y lo entendemos. Rey, tú tienes patria potestad, tú tienes toda la autoridad, es tuya, está bien. Solo que nosotros no vamos a obedecer esa orden tuya. Sabemos el precio que hay que pagar y estamos dispuestos a pagar ese precio. ¿Cuál es el precio? Nuestras vidas, estamos dispuestos. Y Sadrach, Mesach y Abed-Nego fueron echados en el horno ardiendo 7 veces más de lo normal. Cuando fueron echados, Nabucodonosor mira de lejos y dice que en lugar de 3 vio 4. Allí estaba uno que él describe como el Hijo de los dioses. El Señor Jesucristo estaba allí. El ángel de Jehová, que es Jehová, es Jesucristo antes de su encarnación. Y allí está. Y salen aquellos 3 jóvenes. El fuego no les había hecho daño, no olían a humo, no olían a fuego, no olían olor normal. Dios los libró. En el capítulo 4 de este libro, Dios humilla a Nabucodonosor por ensoberbecerse. Quiso hacerse como Dios. Y fíjese, la mayoría de los gobernantes, los reyes de la antigüedad, todos creían que eran un Dios. Por eso se hacían un gran palacio. Todos los reyes de la antigüedad vivían en un gran palacio. Ese era su templo. Como si estuviesen diciendo, soy un Dios. Pero Dios va a juzgarlos a todos. Escuchadme bien, queridos hermanos. Quizá esto ataña a alguna persona aquí, a más de una.
todo aquel que está en autoridad tendrá que dar cuenta a Dios por la manera como ha ejercido su autoridad. Si tú eres policía, tienes que dar cuenta a Dios de la manera como has utilizado tu autoridad. Si eres guardia civil, tienes que dar cuenta a Dios. Si eres presidente de una empresa, tienes que dar cuenta a Dios. Si eres supervisor en una oficina, todo aquel que está en autoridad tendrá que dar cuenta a Dios de cómo ha usado su autoridad. Y esto lo dice la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios nos manda a ser buenos hombres y mujeres que hacemos buen uso de la justicia. ¿Cómo practicamos la justicia? Muy importante, particularmente si tú eres un hijo de Dios o una hija de Dios. Un día el Señor Jesucristo vendrá a recoger a su iglesia para llevarla a la casa del Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo habría dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero de la tierra a la casa del Padre hay que hacer una parada. Esa parada, antes de llegar a la casa del Padre, es lo que se llama el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo va a comparecer todo lo que tú y yo hemos hecho. Todas nuestras obras. Por eso Pablo dice, si alguno edificare sobre este fundamento, oro, plata, piedras preciosas. Eso es lo que hacemos para la gloria de Dios. Madera, heno o paja, eso es lo que hacemos para nuestra propia gloria. Dice Pablo, el fuego probará nuestras obras. El oro y la plata mejorarán con el fuego. La madera, el heno y la paja se convertirán en humo y cenizas. Nada. Es por eso que es tan importante que los hijos de Dios practiquemos la justicia. No seas injusto. Si tienes deuda, págalas. No contraigas deudas que no puedas pagar. Si alguien trabaja bajo tu autoridad, trátalo bien. Si eres un empresario, págale lo mejor que puedas. La práctica de la justicia, eso es lo que nos manda Dios en su palabra, y es por lo que Él condena a la nación de Israel, muchas veces por no practicar la justicia. En el capítulo 5, ¿os acordáis de Belsasar? Aquel que, mire, la alta crítica decía que Daniel se equivocó, porque en la historia secular no aparecía que Belsasar había sido rey de Babilonia, hasta que a principios del siglo XX, escarbando allí en las ruinas de la antigua Babilonia, aparece una inscripción hablando de Belsasar como rey de Babilonia, y se descubren tablillas de contratos, de compraventa, de actas matrimoniales, donde aparecía el nombre Belsasar como la gran autoridad de Babilonia, y Daniel tuvo que ser reivindicado como un preciso y correcto historiador. Y ese Belsasar llama a todos sus príncipes para dar una fiesta, pero también ordena que traigan las copas sagradas, los vasos sagrados que Nabucodonosor había sustraído del templo en Jerusalén, para burlarse de Dios y brindar delante de sus príncipes. Y cuando está en ese acto aparecen los dedos de una mano con la inscripción Mené, Mené, Tekel Ufarsin. Y aquello era el juicio sobre Belsasar en aquel día. Dios mató a Belsasar como Dios ha matado a algunos políticos de este mundo y algunos modernos
del siglo pasado y de principios de este siglo, y Dios va a seguir eliminando algunos de esos inicuos, inverecundos que se burlan de Dios. En el capítulo 6, Daniel es echado en el foso de los leones, pero Dios lo guarda, lo protege. ¿Qué es lo que nos dice todo esto? Mire, el libro de Daniel, su tema central es cómo el Dios de todo poder, el Dios soberano, se ha propuesto restablecer su soberanía en este mundo. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Y qué va a hacer con hombres inicuos que procuran coartar, obstruir, desviar los planes de Dios? Eso es lo que hizo con Nabucodonosor en el capítulo 3 y en el capítulo 4, con Belsasar en el capítulo 5, con Darío en el capítulo 6. Y cuando llegamos al capítulo 7, ya Dios le muestra a Daniel lo que va a ocurrir en los postreros días. Allí surge un personaje llamado el Cuerno Pequeño. El Cuerno Pequeño será el Anticristo. Es cuerno pequeño porque ha de surgir de una manera inconspicua, como que el mundo no se da cuenta, pero ese individuo se va a convertir en un dictador universal. ¿Por qué el mundo va a necesitar un dictador universal? Porque va a haber caos mundial. Va a haber caos en los 5 continentes de esta tierra. Y va a hacer falta alguien que tenga autoridad. Y ese anticristo, ese cuerno pequeño, ese hijo de perdición, ese que es contrario a Dios, que se opone a Dios, ha de aparecer en este mundo y va a decirle a la humanidad: adórenme, yo soy Dios, yo soy el Cristo. Pero el Señor lo va a destruir, dice Pablo en 2 Tesalonicenses 2, del 3 en adelante. Dios lo va a destruir con la palabra que sale de su boca. Dios va a aplastar a todos sus enemigos. Mire, algo que no dije esta mañana en la otra reunión, lo voy a decir ahora. ¿Qué hacemos tú y yo en este mundo? ¿Por qué estamos aquí? ¿Te has pensado en eso? ¿Por qué existe este mundo? Pues mire, existe por lo siguiente. Dios creó la tierra como sitio de habitación del hombre. Y Dios quiere establecer en este mundo un reino de paz, de justicia y de santidad. Un reino en el cual la gloria de Dios se manifieste de un extremo al otro. Ese es el propósito de Dios. Satanás ha querido impedir que eso ocurra. Dios ha querido usar un representante suyo para ese reino. Es un reino mediado. Adán era un rey teocrático. Noé era un rey teocrático. Abraham era un rey teocrático. Y luego viene la monarquía con el rey David y sus descendientes. Pero un día el Mesías ha de venir. El segundo Adán, el postrer Adán, que ha de reinar con poder, con gloria y con majestad. Y es en el postrer Adán, en el Mesías, en Jesucristo, en el cual Dios ha de establecer ese reino de paz y de justicia y de gloria. Eso fue lo que el ángel Gabriel le dijo a María. Tendrás un hijo.
Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y eso es lo que ha de ocurrir. Su reino no tendrá fin. Y después de ese capítulo 7, en el capítulo 8, Dios le da a Israel un cuadro, un anticipo de lo que ha de ocurrir cuando aparezca ese anticristo, por medio de un hombre llamado Antíoco Epífanes el cuarto, prototipo del anticristo, que invadió Jerusalén, entró en el templo, ofreció una cerda en el altar sagrado, y Dios lo destruyó. Así va a hacer Dios con el anticristo. En el capítulo 9 es donde aparece la profecía de las 70 semanas. Y por encima de eso, de la semana número 70. Debo de añadir esto, que es importante. Mire, de esas 70 semanas, escuchadme bien, de esas 70 semanas, 69 se han cumplido. Falta una por cumplirse, una. Esa una semana que falta, esa semana número 70, se corresponde con los 7 años de la gran tribulación. Fíjese en esto. En Daniel 9:24 dice, 70 semanas están decretadas sobre tu santa ciudad, Jerusalén, sobre la nación de Israel. 70 semanas están decretadas, 69 se han cumplido, falta una. Cuando esa semana se cumpla, Dios habrá cumplido, Dios habrá completado su propósito para con la nación de Israel y para con el mundo gentil, porque esa semana va a culminar con la venida en gloria, con poder, con majestad, seguido de sus santos ángeles, del Mesías Cristo Jesús, el Hijo de David, el que se ha de sentar en el trono de David y ha de reinar por los siglos de los siglos de los siglos. La crítica dice, no habrá un reino, no habrá un milenio. El único libro que menciona el milenio es Apocalipsis, capítulo 20, del 1 al 6 del Apocalipsis. Pero escuche, toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento dice que habrá un rey, que habrá un tiempo de paz y de justicia y de gloria en este planeta Tierra donde vivimos. Todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. La contribución, oídme bien, la contribución de Apocalipsis 20 del 1 al 6, la contribución es que ese período durará 1000 años. Que habrá un reino, lo enseña Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, todos los libros, los Salmos, está repleto de eso. Cuando llegas al Apocalipsis 20 del 1 al 6, Apocalipsis 20 del 1 al 6 te dice, ese período de gloria, de santidad, de paz, va a durar 1000 años. Pero todo el Antiguo Testamento enseña que habrá un reino, que habrá un milenio. Y eso es esa es la forma como concluye el libro de Daniel. Cuando uno mira el último capítulo de ese tremendo libro de Daniel, allí te dice que, versículo 2, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión.
Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Y ahí te va diciendo Dios a través de Daniel cómo va a suceder eso. Queridos hermanos y hermanas, vosotros y el que os habla, todos estamos conscientes que el mundo en el que vivimos está viviendo una etapa terrible. Estamos viviendo en una generación que se asemeja mucho a los días de Noé. No creo que estamos todavía en los días de Noé, pero vendrá un tiempo, Cristo lo dijo, así como será en los días de Noé, así será en los días próximos a la segunda venida del Hijo del Hombre. El Señor asemeja los días finales a Sodoma y Gomorra, Adma, Zeboim, las 4 ciudades que Dios tuvo que destruir. Lo asemeja a los tiempos de Lot, de desafío a Dios, a la autoridad de Dios y a la palabra de Dios. Estamos viviendo en tiempos difíciles. La buena noticia es que esto se va a poner peor, porque entre peor se ponga, más cerca está el día cuando Cristo ha de venir. Oremos por nuestras naciones, oremos por nuestros gobernantes, que de alguna manera Dios tenga piedad de ellos y que haya temor de Dios en el corazón. Pero por encima de todo, practiquemos esa justicia de la que nos habla la palabra de Dios. Termino. El reino del Mesías, del que habla Daniel y del que habla Isaías, se caracteriza por paz. Pregunto, ¿hay paz en el mundo hoy? Se caracteriza por santidad. ¿Hay santidad en el mundo hoy? Se caracteriza porque la gloria de Dios se va a manifestar de un extremo al otro. Lo dice Habacuc 2:14. Toda la tierra será llena del conocimiento y de la gloria de Jehová. También Isaías 11:9 dice lo mismo. Eso no lo vemos. De manera que todavía no estamos en ese reino, pero vamos a estar en ese reino. Cristo va a venir con poder, con gloria, con majestad. Su gloria va a ser manifestada. Él va a reinar sobre todo, sobre toda la tierra. Entonces sí, venga a nosotros tu reino. ¿Qué más? Hágase tu voluntad en la tierra, así como es en los cielos. ¿Cómo sé yo que no estamos en el reino todavía? Porque la voluntad de Dios no está siendo hecha en la tierra como es hecha en el cielo. Fíjese, cuando dice allí en Mateo 6:10, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esa es una frase epexegética, explicativa de lo que dice antes. ¿Qué es lo que dice antes? Venga a nosotros tu reino. Cuando su reino venga a nosotros, su voluntad va a ser hecha en la tierra exactamente igual como en el cielo. ¿Alguien podría imaginarse que Dios le dé una orden a un ángel ahora y el ángel le diga, oh Dios, ahora no puedo, no lo puedo hacer? No. Todos los seres que habitan los cielos obedecen a Dios
instantáneamente. Hacen su voluntad. Que Dios nos bendiga.